Muy buenas tardes a todos, muy complacido de estar aquí con ustedes, saludarlos a todos con mucho cariño. Don Alfonso Bustamante, muchas gracias por esta invitación. Me han dicho que hable sobre el tema que está de moda, la innovación. ¿Qué hemos hecho en Colombia? ¿Qué podemos hacer en América Latina? Y cuáles son las perspectivas del tema tan importante para cualquier economía como es la innovación. Si a mí me preguntan cuál es el mayor desafío de toda esta región de América Latina, yo diría que el mayor desafío es mejorar nuestra productividad. Por alguna razón, se han hecho muchos estudios, hemos hecho muchos esfuerzos, pero la productividad de las economías en América Latina no ha mejorado, o ha mejorado solamente en términos marginales. La productividad, muchos señalan, se basa en el emprendimiento y la innovación. ¿Cuál es la diferencia entre emprendimiento e innovación? Pues el emprendimiento es algo natural. Por ejemplo, los colombianos tenemos fama de ser muy emprendedores, pero la innovación requiere algo más, algo adicional, que tiene que ver mucho con la ciencia, con la tecnología y un poco con la cultura, la forma de educar. Entonces, esas dos palabras, emprendimiento e innovación, es algo que tenemos nosotros que concentrarnos para poder mejorar nuestra productividad. Y por supuesto, el Asia es uno de las regiones donde esa productividad se ha aumentado sustancialmente. El crecimiento económico de cualquier economía hoy en día desarrollada y en vía de desarrollo que tenga un elemento alto de productividad, pues va a ser un crecimiento mucho más alto. Las economías latinoamericanas siguen siendo demasiado dependientes de la parte básica, de la parte de producción de materias primas, pero la parte de productividad contribuye en términos comparativos muy poco al crecimiento económico. En Colombia, desde hace 6 años, pusimos en marcha una política de emprendimiento y de innovación. ¿Qué hicimos? Hicimos unas reformas para dar recursos a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. El 10% de todas las regalías que se generan por la producción y exportación de los minerales, del petróleo, van a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Hemos hecho unos esfuerzos tributarios, estímulos tributarios, por cada 100 pesos que se colocan, que se invierten en innovación, hay una deducción en la renta de 175 pesos. O sea que es un estímulo bastante importante, por cada 100 pesos, 175 pesos. Hemos creado una institucionalidad dentro del Ministerio de Comercio y Desarrollo. Hay una entidad que la denominamos Impulsa, dedicada exclusivamente a la innovación y a estimular el emprendimiento y la innovación. Y por supuesto, dentro de esa institucionalidad, algo que en APEC están promoviendo mucho y es la coordinación entre el sector público, sector privado y la academia, las universidades. Ese triángulo es vital para poder tener una verdadera cultura de la innovación. Hemos también estimulado la innovación a través de la creación de sistemas, de ecosistemas que estimulen la innovación. Uno que lo denominamos Aldea, donde los emprendedores van y encuentran un ambiente muy favorable, encuentran recursos, encuentran compañeros para poder estimularse mutuamente en eso del emprendimiento y la innovación. Y, por supuesto, cualquier país que quiera volverse un país naturalmente innovador tiene que hacer un gran esfuerzo en toda su cadena educativa. Si desde pequeños
comenzamos a estimular la innovación, eso va generando toda una masa crítica que luego se traduce en una mejor productividad. Colombia ha logrado avances importantes en estos últimos años. Estábamos en el puesto número 90 del índice de innovación, el índice se llama el índice global de innovación, subimos 27 puntos, estamos en el puesto número 63 y estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar por esa ruta, porque sabemos que de eso depende un futuro crecimiento con altas tasas, porque si no innovamos, si nos quedamos simplemente dependiendo de las exportaciones tradicionales, nos vamos a quedar rezagados. Y algo parecido hemos tratado de hacer en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, cuando la creamos el año 2012, la proyectamos como una alianza moderna, que fuera muy favorable al sector privado, a los empresarios, y que aprovecháramos de la mejor forma posible esas visiones compartidas que tenemos los 4 países, México, Chile, Perú y Colombia. Pero también que identificáramos aquellos factores que nos van a hacer más competitivos, que nos van a permitir crecer mejor. Y desde entonces hemos venido sembrando esa semilla y estimulando lo que consideramos es importante para que la integración de estos 4 países se pueda profundizar cada vez mejor, cada vez más, y que al mismo tiempo nos sirvan de plataforma con el resto del mundo. Me acuerdo las muchas discusiones que tuvimos, por ejemplo, en crear una mentalidad y una cultura de la innovación. Y eso ha sido algo que ha estado presente en todas las reuniones empresariales de los países de la Alianza del Pacífico y siempre mirando como referencia al Asia-Pacífico. Por eso menciono lo de la Alianza del Pacífico, porque inclusive se creó, cuando creamos la Alianza del Pacífico, estábamos pensando en cómo podemos aprovechar esa parte del mundo que está creciendo a tasas más altas que el resto del mundo, que era y es el Asia-Pacífico. Desde hace 2 años se han creado una serie de foros a nivel de la Alianza del Pacífico para ir estimulando esa mentalidad, esa cultura, las buenas prácticas que nos permiten generar sinergias que faciliten la innovación y el aumento de la productividad. También hicimos un esfuerzo para crear un capital semilla que los emprendedores pueden utilizar para innovar y para generar nuevas industrias, nuevas empresas. Ese capital semilla ya está creado y creo que eso va a ser también, porque hemos podido comprobar que ese es uno de los temas que más pueden promover que el emprendimiento se pueda dar. Se creó una red de inversionistas, los llamamos inversionistas ángeles, porque creemos que son como unos ángeles que van colocando dinero en diferentes proyectos que tengan un potencial de innovación, que puedan tener un buen futuro. Esa inversión de riesgo se requiere, porque todos sabemos que muchas de las ideas, de las buenas ideas, pues se quedan en la mitad del camino, pueden no ser tan buenas ideas, pero si una es una buena idea, vale la pena haber hecho el esfuerzo. Eso se está haciendo a nivel de la Alianza del Pacífico y pues llevamos poco tiempo, 4 años, pero creo que estamos sembrando las semillas correctas. Este grupo de inversionistas ángeles y dentro de la Alianza del Pacífico hemos identificado una serie de prioridades que se complementan perfectamente con todo lo que APEC está haciendo y con lo que hace el Asia-Pacífico. Estimular la ciencia y la tecnología, internacionalizar la pequeña
y la mediana industria, ahí en América Latina y en los países de la Alianza, todavía nos queda mucho camino por recorrer. La mayoría de nuestros pequeños empresarios no saben exportar, nuestros medianos empresarios no aprovechan el comercio internacional. Tenemos también la educación tecnológica. Ese es un mal también de América Latina en general. La proporción de educación universitaria tradicional versus educación superior técnica y tecnológica es casi a la inversa, por lo menos en Colombia es a la inversa de lo que debería ser. Países como Alemania, como Inglaterra, como el Japón tienen una proporción mucho mayor de educación superior técnica y tecnológica, y nosotros tenemos al contrario. Lo que se traduce al final es que profesionales, abogados o economistas acaban muchas veces manejando un taxi o haciendo labores que no corresponden al nivel educativo, y eso genera una gran frustración. Y el otro tema que es tan importante, que debemos hacer un gran esfuerzo tanto en el Asia-Pacífico como en América Latina, como en la Alianza del Pacífico, es la facilitación de comercio. Tenemos que facilitar mucho más el comercio para poder hacerlo crecer, y ese mayor crecimiento del comercio se traduce en mayor crecimiento de la economía. Si hay un tema interesante donde hay futuro entre los países del APEC, Alianza del Pacífico con el Asia-Pacífico, es el tema de la biotecnología. En eso yo he sido muy insistente en mi país, diciendo, miren, tenemos que mirar hacia el futuro teniendo en cuenta la biotecnología. Muchos países de APEC, los países de la Alianza del Pacífico, somos muy ricos en biodiversidad. Colombia es el país más rico por kilómetro cuadrado en materia de biodiversidad. Y si uno hace un análisis de lo que está sucediendo en el mundo, se da rápidamente cuenta que las grandes revoluciones que transformaron el mundo, que generaron riqueza, pues tienen unos ciclos. La revolución industrial, que duró 100 años, luego la revolución de la informática, que hizo que el señor Gates o el señor Slim desplazaran a Rockefeller y al señor Ford como los magnates del mundo, pero ha surgido esa tercera gran revolución que va a cambiar el mundo en forma mucho más profunda, que es la biotecnología, el avance en biotecnología. Y si uno simplemente hace un análisis de cuáles son las empresas en estos últimos años que más valoran, han logrado crear en las bolsas de Nueva York o de Frankfurt o de Tokio o de Londres, son las empresas que son exitosas en biotecnología. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar, por un lado, la riqueza que tenemos en biodiversidad y el hecho de que la revolución grande que se viene es la revolución de la biotecnología? Y ahí fue cuando nosotros emprendimos una nueva expedición. Yo digo que es una expedición botánica como la que celebró un sabio famoso, José Celestino Mutis, hace 200 años, que descubrió buena parte de las especies que hoy en día se conocen en el mundo. Pero hay muchas especies, muchísimas, que todavía no conocemos, sobre todo en aquellos centros donde hay una biodiversidad muy rica. Aquí en el Perú, en Colombia, en México, en países de APEC, en Indonesia, hay muchísima biodiversidad que no conocemos. Y ahí tenemos un potencial enorme si logramos juntar la investigación, el desarrollo, las industrias con la riqueza en materia de biodiversidad. Ese ha sido para mí uno de los puntos más importantes. Nosotros queremos convertirnos en una bioeconomía. Tenemos el objetivo de
de convertir la bioeconomía por lo menos en un 2,5% del PIB de aquí a unos años, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso se pueda, porque sabemos que eso es un capítulo nuevo que va a cambiar el mundo, y si nos montamos en ese tren, y eso le he dicho a mis colegas de la Alianza del Pacífico, y creo que unos socios ideales son los socios en APEC. APEC tiene biodiversidad por un lado y biotecnología por el otro, y si se aprovecha más y se complementa más, eso es algo que a todos nos puede beneficiar. Finalmente, quiero muy brevemente, porque sé que muchos de ustedes tienen curiosidad de saber qué ha pasado últimamente en Colombia con algo que va a cambiar la vida de nuestro país, que es el proceso de paz. Hace un mes largo pusimos el acuerdo que firmamos con las FARC a un plebiscito. Yo no estaba obligado a hacerlo, lo hice convencido de que era lo correcto, que la gente opinara sobre un acuerdo tan importante. Perdimos por un margen muy pequeño ese plebiscito, e inmediatamente lo que quise fue precisamente seguir un consejo chino que dice que de cada crisis, cada dificultad hay que encontrarle una oportunidad. Y ahí lo que hice fue convocar a un gran diálogo nacional para crear un nuevo acuerdo, negociar un nuevo acuerdo que nos permitiera no echar al traste 6 años de negociaciones y volver a la guerra. Eso sería absurdo. Todos hicimos campaña diciendo que todos queríamos la paz. Si eso es así, entonces ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Llevamos 40 días en un intenso diálogo con sobre todo los promotores del voto por el no, diciéndoles cuáles son sus preocupaciones, qué cambios requerirían para poder apoyar los acuerdos. Ha sido un ejercicio muy constructivo, generoso. El diálogo ha sido muy rico y muy franco, y logramos el sábado pasado un nuevo acuerdo con las FARC, mucho más amplio, más profundo. Reconozco que es un mejor acuerdo del que habíamos firmado el 26 de septiembre en Cartagena. En este momento lo que vamos a hacer es ver cómo se implementa a la mayor brevedad posible. El órgano o la instancia normal de la implementación de un acuerdo de este tipo en cualquier democracia es el Congreso de la República, porque es la instancia que aprueba las leyes, aprueba las reformas constitucionales necesarias para la implementación de los acuerdos. Y ya los partidos políticos en su gran mayoría están listos a recibir, discutir e impulsar ese acuerdo para implementarlo. Seguimos en esas conversaciones para explicar que la inmensa mayoría de las preocupaciones de quienes votaron por el no han sido tenidas en cuenta, han sido introducidas en el nuevo acuerdo, porque así es. Recibimos más de 500 propuestas de diferente tipo, las organizamos en 57 temas y negociamos de esos 57, 56 cambios sustanciales en el acuerdo que habíamos firmado. O sea, tenemos un nuevo acuerdo mucho mejor. Eso, por supuesto, que para el país es muy importante. Yo ayer estaba en Washington, en el seno de la OEA, recibimos el apoyo de todos y cada uno de los miembros de la OEA para que se implemente el acuerdo lo más pronto posible. El apoyo de Europa también ha llegado en su totalidad. El primer ministro japonés, con quien me reuní hace una hora, me dice tener todo el apoyo. Estoy seguro que China y Rusia, que nos han venido apoyando muchísimo en el Consejo de Seguridad, pues continuarán con su apoyo, de manera que en ese frente se está despejando el panorama para Colombia. Eso es muy importante para nuestro país, pero también para la región. Las implicaciones de la paz en Colombia tienen implicaciones regionales, y eso es una buena noticia pues para todos nosotros, para todos los empresarios, porque ese es el último conflicto armado que tiene el continente americano, el continente occidental. Y si logra uno
acabar con ese último conflicto armado, pues será un continente en paz, en un mundo que infortunadamente tiene todavía muchos problemas, muchas guerras, pero que por lo menos en el caso y ese es y creo que ahí termino porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por toda su atención.